Cordial saludo para todos. Una vez más estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Es interesante que el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, los últimos versículos termina colocando al lector en el mismo lugar que los apóstoles y los discípulos. Pone al lector como responsable de la proclamación de lo que ahora sabe. Esto significa que al final del libro de Lucas, la historia no ha terminado, que tampoco el libro ha terminado, que aunque allí encontramos que tiene 24 capítulos, el propósito del ministerio del Señor Jesús y el propósito del libro como tal aún continúa por escribirse. El mural no ha sido completamente pintado. ¿Por qué? Porque en estos pasajes finales de Lucas capítulo número 24 encontramos la preparación y el lanzamiento de aquellos que son los primeros evangelizadores, los primeros misioneros, a quienes nosotros le debemos esta herencia maravillosa de haber sido personas que en medio de sus debilidades, sus incredulidades, sus errores, se dejaron tratar por el Señor y se dejaron disponer para llevar la obra en medio de tantas dificultades que se les presentó en el camino. Así es que quiero invitarles para que leamos el Evangelio según Lucas, capítulo número 24, del verso número 44 al 49. Y les dijo, el Señor Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego dice en el verso 38, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de vuestro Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios por su bendita y santa palabra. Muy bien, aquí entonces nos encontramos con la gran comisión que el Señor Jesús directamente está dándole a estos discípulos y seguidores de Jesús. A la altura de este pasaje nos encontramos con unos seguidores que han pasado por unos episodios bien difíciles, porque 8 días atrás, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando Él entra montado en un asno y todos los jovencitos y los niños le alababan y le decían, Hosana, Hosana, Jesús, el Rey de los judíos. Estaban los seguidores de Jesús muy felices, muy contentos. Y resulta que a los 5 días después, el día viernes, el Señor Jesús es llevado a la cruz y es crucificado. Y pues los discípulos esperaban que algo ocurriera ya en la cruz y no ocurrió nada. El Señor no se bajó de la cruz y el Señor Jesús fue llevado a la sepultura. Entonces, pues los discípulos se dispersaron, como dice la Escritura por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, que el pastor será herido y las ovejas serían dispersadas. Así es que los seguidores de Jesús estaban confundidos. Esos 3 días, viernes, sábado y parte del domingo, para ellos era los momentos más críticos y más dolorosos de su vida, porque ellos tenían las esperanzas en el Jesús mesiánico que iba a traer la liberación nacional, la liberación de Israel. Tenían una visión mesiánica de Jesús, no desde la perspectiva que Jesús les había dicho y enseñado, sino desde lo que ellos previamente habían recibido desde el sistema religioso al cual pertenecían. Bueno, y es esencial entender esto
porque pues aquí nos encontramos con la gran comisión, una gran comisión que se les asigna a personas que después de que ellos descubren y pueden ver que su héroe ha vencido la muerte, ha resucitado y tienen esta experiencia maravillosa aquí en Jerusalén. Nos encontramos en un relato en donde vienen dos personas que regresan de Emaús a Jerusalén y se encuentran con unos hermanos que están en una casa allí reunidos en un lugar en Jerusalén clandestinamente, y allí se reúnen para contar sus experiencias de sus encuentros con el resucitado. Y en el momento en que están hablando sobre esas experiencias, Jesús mismo se les aparece. Y cuando el Señor mismo se les aparece, entonces empieza a darle pruebas irrefutables de la realidad de su resurrección, que son los versículos antes de este pasaje que hemos leído. Y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, allí está una clara evidencia de que el Señor Jesús resucitado se les presenta. Entonces les devuelve la alegría, les devuelve la esperanza, les devuelve ese entusiasmo, y otra vez ellos están en el clímax de su felicidad. Y entonces a estas personas que han pasado por este proceso pedagógico durante todos estos años que han estado con el Señor Jesús y que pasaron por esto de la persecución, la crucifixión, la muerte y ahora de la resurrección de Jesús, el Señor ya los considera que estas son las personas con las que Él cuenta para hacer su lanzamiento. Hace su lanzamiento y lo hace empezando con ellos. Y obviamente aquí en esta escritura que estamos leyendo, pues es esencial entenderlo. ¿Por qué? Porque esto es básicamente la esencia misma de lo que Jesús espera de sus seguidores y el contenido mismo de lo que es el Evangelio. Así es que aquí descubrimos que hay algo muy importante para destacar respecto a todo esto. Y es por ello que yo le he dado como título a este mensaje: los componentes que conforman la misión del Evangelio. Otra vez, el título que podríamos darle a este pasaje bíblico es componentes que conforman la misión del Evangelio. Y vamos a mirar solo 3 componentes, podemos encontrar más, pero vamos a mirar 3 componentes que conforman esta misión. Número 1, el Evangelio es bíblico en cuanto a su fundamento. Está aquí mismo en Lucas capítulo número 24, del verso 44 al 45. Lo vamos a mirar más detenidamente. Y el segundo componente es el Evangelio es histórico en cuanto a su realización. Y eso lo vamos a ver aquí mismo en Lucas capítulo número 24, verso 46. Y en tercer lugar, el Evangelio es transformador en cuanto a su provisión. Esos son los 3 componentes que vamos a analizar en esta mañana, que conforman la misión del Evangelio. Así es que empecemos con el primero. El Evangelio, primer componente, el Evangelio es bíblico en cuanto a su fundamento. Bueno, y cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué se trata? El Evangelio, la palabra evangelizo, significa el anuncio de la buena noticia, el anuncio de las buenas nuevas. Y entonces, volviendo al pasaje bíblico que estamos analizando y estudiando en esta mañana, pues el Señor Jesús les dice a ellos estas palabras. Mire lo que dice en el verso 44, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bueno, pues de acuerdo a esto, los seguidores de Jesús tenían que comenzar esta proclamación desde Jerusalén, ¿no? Es lo que dice el verso 47. Ellos tenían que llevar este anuncio de que Jesús había sido profetizado desde Moisés, los profetas y los salmos en cuanto a su aparición, su advenimiento, su enseñanza, su ministerio, su padecimiento, su muerte y su resurrección, y todo lo que significa el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de salvación. Los discípulos tenían que comenzar esta proclamación desde Jerusalén, ¿sí? Y esto era muy difícil, realmente era muy difícil, porque los judíos no creían que Jesús fuera el Mesías. Los judíos habían visto a Jesús como
completamente descalificado para ser el Mesías. Además, era considerado enemigo de ese sistema religioso, un sistema al cual ellos pensaban que era la verdad. Así es que Jesús fue rechazado, fue descalificado y fue asesinado por los líderes judíos. Y no solamente los líderes judíos, también el pueblo. Recuerden que todo el pueblo, cuando estaban frente a Pilato, decían: crucifícale, crucifícale. Los judíos tenían en sí una teología del Mesías que solo incluía el triunfo y la gloria. No tenían una teología que incluyera el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Esto se había perdido totalmente, y lo curioso es que eso estaba escrito. Aquí lo dice Jesús, que estando aún con vosotros, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, enseñándoles, dándoles capacitación a ellos, Él les había dicho que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, el Señor Jesús le está diciendo a ellos: oigan, ustedes, ¿por qué estaban actuando como si esto no fuera a cumplirse? Estaban temerosos, asustados, llenos de incredulidad. Si es que yo les había dicho que era necesario que todo esto que ha pasado, esta persecución, este dolor, este sufrimiento, esto está escrito, es bíblico. Tiene fundamento en el Antiguo Testamento, porque cuando la Biblia habla de la ley de Moisés se está refiriendo al Pentateuco, ¿sí? Cuando se está refiriendo a los profetas, y bueno, ¿y qué es el Pentateuco? Pues es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Y cuando se refiere a los profetas, que dice aquí, verso 44, pues está hablando de los profetas mayores y los profetas menores que están allá en el Antiguo Testamento. Y en los Salmos, pues está refiriendo a todo lo que son los escritos poéticos, ¿no? Como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Así es que, en otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en esos 39 libros, acerca de mí, ¿sí? Entonces, ahora los judíos, los discípulos están frente a Jesús resucitado, y el Señor está otra vez dándoles enseñanza, profundizando con ellos de una manera ya más vivencial, ya no simplemente como un anuncio profético, cuando aisladamente se reunía con ellos y les decía, por ejemplo, ya en Lucas capítulo 9, 22 o Mateo 16, 44 y 45, cuando les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, es decir, antes de la resurrección, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, y que él iba a ser pues llevado a la cruz, iba a ser asesinado. Y lo curioso es que sus discípulos se resistían a eso. Ellos no querían saber eso. ¿Por qué? Porque ellos habían sido educados en un sistema religioso desde su niñez que no tenían esa visión mesiánica de Jesús, de esa misión del sufrimiento de Jesús. Ellos no querían esta información. Ellos estaban contentos en la zona de triunfo, en la zona de poder tomar el poder nuevamente de esa nación subyugada por los romanos y volver a retomar la hegemonía y volver a levantar un gobierno como el de David, ¿no? Entonces ellos no estaban viendo a Jesús desde esa perspectiva, de un Jesús allí que era impotente ante todas esas cosas que le ocurrieron y que fue llevado obviamente a la cruz. Ellos tenían entonces una teología muy parcial del Mesías, que solo hablaba del triunfo, la gloria y la recuperación de la nación. Así es que ellos se debatían en esa condición, y por esa razón los discípulos no entendían nada de eso. Y por eso aquí el Señor Jesús está en el verso 44 explicándoles nuevamente sobre este tema tan interesante. Así es que no solamente ocurría con el Señor Jesús, no solamente ocurría con los hombres, sino que también las mujeres que habían sido puestas en estas enseñanzas, ellas también tenían su mente velada frente a todo esto. Bueno, obviamente esto es entendible para cada uno de nosotros. Volviendo al tema de esto del Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y en los Salmos, es interesante que en el Antiguo Testamento se prometió que el Mesías vendría, y vendría en la línea de Abraham. En Génesis capítulo número 12 se nos dice, ¿no? También se nos dice que pasaría por la tribu de Judá. Esto está en Génesis capítulo número 49. Y que vendría a través de la línea de David,
Sí, eso está en Segunda de Samuel, capítulo número 7. Y que nacería de una virgen. Lo encontramos en Isaías, capítulo número 7, verso 14. Y que él específicamente iba a nacer en un lugar llamado Belén de Judea. Eso lo encontramos en Miqueas, capítulo número 5, verso 2. Entonces, también encontramos otras escrituras en los Salmos, en el Salmo 22 y en el Salmo 69, donde nos da detalles como estos, que él sería golpeado, escupido, tirado de la barba, que iban a jugar, o sea, iban a echar suerte sobre su ropa, que sería traspasado, ¿sí? Y por allá en Isaías 53, entendiendo que pues allí se habla del relato del tercer Isaías, hay una profecía doble que se está refiriendo al pueblo sufriente, que también es el siervo del Señor, pero también se está refiriendo a Jesús, al Cristo, quien iba a tener una muerte vicaria. Y posteriormente vemos en el Salmo número 16, verso 8 hasta el 11, en donde se dan detalles de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es decir, cuando el Señor Jesús les dice a ellos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, obviamente está retomando todos estos pasajes que solamente he querido mencionar así, sin tanto detalle, con las citas apropiadas para poder pues demostrar que esto tenía un sustento bíblico, que el Antiguo Testamento, que era la Biblia en aquel entonces, no se había escrito el Nuevo Testamento, pues obviamente se deja ver que es el Cristo, que Cristo es la historia del Evangelio, que el Evangelio no fue un invento, que la resurrección de Jesús no fue una invención de un pequeño grupo de personas del primer siglo, como es una postura que se ha levantado en los últimos tiempos. Él, Jesús, es el cumplimiento inconfundible de la profecía bíblica. Esto está en el corazón y en el fundamento del Evangelio. Entonces, si vas a cumplir, si tú vas a cumplir, si yo voy a cumplir el mandato del Evangelio y cumplir su misión, debemos comprender que el Evangelio se fundamenta, obviamente, en todo lo que es el consenso bíblico, se fundamenta en el Antiguo Testamento. Los discípulos, miren hermanos y amigos, los discípulos después que tuvieron este encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado, por ejemplo Pedro y los que estaban allí reunidos, cuando empezaron ellos ya a realizar esta tarea de evangelización y de proclamación, la Biblia dice que Jesús resucitó y estuvo 40 días con ellos, ¿no? Lo dice Lucas y lo dice el Evangelio según Juan, lo que se llaman los evangelios sinópticos nos hablan de todo ello. Y después de que el Señor Jesús asciende, sí, que es la continuación, ustedes saben que Lucas es escrito por el Evangelio según Lucas y Hechos es escrito por Lucas también. Y allí en Hechos de los Apóstoles vemos que cuando ya el Señor Jesús en el capítulo número 1 asciende, entonces es cuando los primeros discípulos, los primeros seguidores de Jesús dan inicio al cumplimiento de esa proclamación. Es decir, la iglesia empieza su misión, ¿sí? Y en ese cumplir la misión vemos que el apóstol Pedro estaba reunido con sus hermanos, con los hermanos de la fe, en un lugar llamado el aposento alto. Eso está en Hechos capítulo número 2. Vamos a leerlo. Está en Hechos capítulo número 2. Acompáñenme, hermanos. Yo a veces hablo muy rápido, pero quisiera irme deteniendo en algunos pasajes claves. Hechos capítulo número 2, verso 38. Dice la escritura que obviamente habían una cantidad de personas que querían saber por qué una manifestación espiritual que se había dado allí, que es considerada como el hablar en lenguas y una manifestación del espíritu muy fuerte, en donde muchas personas venían de otros lugares y oían que los discípulos y los seguidores de Jesús estaban hablando en otros idiomas. Entonces allí estaban reunidos queriendo saber qué era lo que había ocurrido. Entonces Pedro da su primer discurso, para no entrar en mucho detalle, en Hechos capítulo número 2, verso 38, el apóstol Pedro da su primer discurso y les invita a ellos a que vengan a aceptar el evangelio. Pero es curioso que antes de que esto ocurra, el apóstol Pedro desde el verso número 22 está predicando sobre Jesús, ¿sí? Y quiero invitarles para que leamos lo que pasa desde el verso 22 en adelante.
Observen, Hechos capítulo 2, verso 22. Dice la palabra, varones israelitas, oíd estas palabras. Está hablando Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí empieza a dar detalles de lo que ocurrió con Jesús. Dice que él había sido entregado en manos obviamente, de las personas que lo cogieron. Dice que había sido puesto en la cruz y en manos de inicuos lo crucificaron. Pero dice el verso 24 que Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, aquí vemos algo interesante, que el apóstol Pedro está presentando su discurso, está hablando de Jesús y utiliza como recurso de su predicación el Antiguo Testamento. Está haciendo uso en el verso 25 del libro de los Salmos, y desde el verso número 25 hasta el verso número 28 habla del Salmo número 110 y del Salmo número 2, en donde básicamente está mostrando con ello que hay un sustento bíblico claramente para poder demostrar que Jesús es el Cristo. Así es que es muy entendible que tanto Pedro como sus compañeros siguen una línea similar. Hay un delineamiento, hay como una ruta en la proclamación. Ellos sabían cómo hacerlo. Estos discípulos, estos seguidores de Jesús sabían cómo presentar el evangelio a los judíos, y por eso les hablan del Cristo resucitado desde las mismas escrituras que ellos conocen, desde Moisés, los profetas y los salmos. Posteriormente vemos a lo largo de este mismo sermón que Pedro les está dando a ellos, en el verso 30, por ejemplo, en el 31 y 32, que se está hablando de todo ello, utilizando también otro recurso del Antiguo Testamento. Dice el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí ya no está mencionando el Salmo número 110, sino que está mencionando el Salmo número 16. Así es que los discípulos, los seguidores de Jesús, utilizan para la proclamación cristocéntrica, es obviamente los salmos, los profetas y la Torá. Ese es el recurso que ellos tienen. Así es que ellos están completamente siguiendo un mismo patrón, el mismo patrón de la proclamación, utilizando todos los recursos que encontramos acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. No solamente lo hicieron los discípulos, también lo hicieron otros que no eran discípulos, como por ejemplo Esteban. En el capítulo número 7 de los Hechos de los Apóstoles, Esteban da una presentación magistral de Jesús, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y también lo hizo posteriormente Felipe en el capítulo número 8 del libro de los Hechos. En Hechos capítulo número 8, allí se nos cuenta que él hace una presentación y una explicación detallada del Cristo sufriente para darle a conocer a un hombre que venía desde Etiopía con el deseo de conocer qué era lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Era un devoto de la fe y entonces allí vemos que se conjugan muchas cosas, ¿no? Se conjuga el hecho de esa llama ardiente de proclamar el evangelio con el hecho de sentarse, de dedicarle no solamente la proclamación del evangelio a las multitudes, sino también hacer un evangelismo personal, que fue lo que estaba haciendo aquí Felipe cuando presenta el evangelio a este hombre que venía de Etiopía. Así es que el mensaje y contenido de predicación se fue extendiendo. Los apóstoles, los discípulos, los diáconos, los hermanos en general de toda la iglesia primitiva, y esto se convirtió en la forma en que se predica. La forma en que se predica era presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y esto mismo lo utilizó el apóstol Pablo. Quiero invitarles para que lo miremos en el libro de los Hechos, capítulo número 17. Hechos capítulo número 17 del verso número 1 al 3. Aquí me parece muy interesante que
lo leamos con detenimiento. Ya no estamos hablando de Pedro y de sus amigos y de los diáconos, sino que estamos hablando de Pablo. Hechos 17 dice, verso 1, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Impresionante. Así es que el Pablo se reunió 3 sábados para explicarles a los judíos que se reunían en la sinagoga desde el Antiguo Testamento, es decir, desde los profetas y desde la ley de Moisés, explicarles quién es el Cristo y cuál es la necesidad de acudir a Él y vivir para Él. Así es que las escrituras que vemos en el libro de los Hechos fueron prácticamente escrituras que ellos citaron desde el Antiguo Testamento y que también habían obtenido enseñanzas directamente del Señor Jesús. Es decir, había una conjugación entre lo que escucharon de Jesús, registrado en el Evangelio según Lucas y en los otros evangelios, versus lo que ellos podían también haber aprendido desde el Antiguo Testamento. Así es que esto se convierte en algo muy revelador. ¿Por qué revelador? Porque cuando el Señor Jesús les da a conocer a ellos la necesidad de entender su presencia desde el Antiguo Testamento, como que hay una luz de claridad en sus mentes, en sus sentidos, en su corazón, y arde una llama, arde la llama de esa fe que se enciende, de una experiencia de un corazón ardiente que se conecta con esta realidad, que es salir de la letra al espíritu, que es salir de la muerte misma, del caos, de la tristeza, a la alegría. Es como despertar en un primer amor, es traer esta palabra que está escrita en letra, traerla aquí a nuestra alma, a nuestro espíritu, y se convierte en vida. Así es que no solamente los 2 caminantes de Emaús que regresan de Emaús a Jerusalén tuvieron esa experiencia del corazón ardiente, sino que también la tuvieron estos discípulos en el momento en que Jesús empieza a abrir las escrituras y les dice que es necesario que se cumpliese todo esto que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo me imagino que estos hermanos estaban sentados en la punta de sus sillas al ver la magistralidad de esta enseñanza y cómo el Señor les iba abriendo el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y entonces esa clave hermenéutica, esa clave de interpretar el texto bíblico en el Antiguo Testamento adquiriera una connotación diferente, pudieran descubrir a ese Cristo glorioso, maravilloso, resucitado bajo la misma enseñanza expuesta por el Señor Jesús. Así es que se enciende una llama de alegría. Esto es muy parecido a nuestro tiempo, como cuando tú y yo fuimos entendiendo la revelación que Dios nos da a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Cuando usted y yo empezamos a abrazar la fe, se despertó en nosotros una alegría, un entusiasmo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a disfrutar esto, yo soy criado en el Evangelio, pero como el Señor no tiene hijos, no tiene nietos, llegó un momento en que yo empecé a ser confrontado por la palabra y empecé a entender lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. Y cuando se me dio esta bendita oportunidad de tener esta experiencia de este Jesús resucitado, este Jesús que hay que seguir sus pisadas, de este Jesús histórico y de este Jesús resucitado, entonces en mí se abrió una alegría, un entusiasmo, una llama que ardía, y en medio de mi juventud, siendo muy jovencito en mi país, mi corazón empezó a disponerse para la proclamación de la fe y me entregué a esto del servicio a Dios de una manera desinteresada, y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque es que esto me constriñe, esto llena mi espíritu, esto llena mi alma. El Cristo que vive en mi corazón y que vive en mi vida sigue inspirándome con esa energía y con esa fuerza
con esa alegría, porque realmente separados del Señor nada somos. En Cristo estamos completos. Cristo se convierte en la esencia de nuestra fe. Él es la medida de todas las cosas. A mí me llama mucho la atención el testimonio de Blaise Pascal. Blaise Pascal, que fue un hombre pues muy ilustrado en las matemáticas y en la ciencia, y este hombre se convirtió a la fe. Es un testimonio muy notorio, usted lo puede buscar por el internet, le da un googleazo ahí, se escribe Blaise, en inglés es la B-L-A-I-S-E, Pascal, y el testimonio de él es muy interesante. El 23 de noviembre de 1654, él lo apuntó en su diario, cuando su corazón se encendió para Jesús, cuando él descubrió que esto que está escrito ahí en un libro llamado Antiguo y Nuevo Testamento adquirió forma en él, y él empezó a descubrir a ese Jesús resucitado. Y las primeras palabras que él puso en su diario es alegría, alegría, alegría. Y tenía lágrimas en sus ojos, y escribe en su diario, y lágrimas caían en mis ojos al ver y al descubrir que el Jesús resucitado ha tomado forma en todos mis sentidos y lo ha asimilado en mi ser. Y él manifiesta esto como con un impacto y una fuerza que trajo en él un despertar en la fe. A ese despertar es que yo le invito, estimado hermano y amigo, estimado amigo, especialmente usted que quizás no ha tenido esta oportunidad de tener este encuentro personal con Jesucristo, para que usted vea a Jesús más allá de la tradición, para que usted vea a Jesús más allá de la letra, para que usted vea a Jesús más allá de lo que ha aprendido en los sistemas religiosos al cual usted quizás ha sido educado o enseñado. Le invito para que vea a ese Jesús resucitado y para que vea a ese Jesús de la historia dándonos enseñanzas y marcándonos el camino que debemos de vivir bajo ese ejemplo de vida que él tuvo. Ese corazón ardiente que tuvieron esos discípulos al estar cerca de Jesús es algo que tú y yo también podemos experimentarlo. Así es que nosotros nos alegramos al descubrir que cuando hablamos de Jesucristo, hablamos bajo el testimonio de la Biblia, bajo el consenso bíblico, bajo el consenso de la fe que se encuentra registrado en Moisés, que es el Pentateuco, en los profetas mayores y menores, y también en los libros poéticos. Cristo es el espíritu de la profecía, Cristo es el centro de la revelación de Dios. Así es que la proclamación del evangelio se convierte con este punto de partida. Jesús tenía que clarificarle a sus emisarios, a sus embajadores. Él quería estar seguro de que ellos entendían esto, o si no, no les dará esa tarea, o si no, no les entregaba esa antorcha, no les pasaba a ellos ese bastón. Él quería estar seguro que ellos entendían que a Cristo hay que verlo desde el Génesis mismo. Y ahora para nosotros hay que verlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es que este primer punto es muy importante. El primer componente que conforma la misión del Evangelio, el primer componente que conforma la misión del Evangelio es este. Número 1, el Evangelio es bíblico en cuanto a su proclamación. ¿Dónde lo encontramos? Lo hemos leído. Lucas capítulo 24, verso 44 y 45. Voy a ir más rápido en los dos puntos que siguen porque sé que ya se hace un poquito más tarde. El segundo punto es el segundo componente que conforma la misión del Evangelio es este. Número 2, el Evangelio es histórico en cuanto a su realización. ¿Dónde encontramos esto? Aquí mismo. Lucas capítulo 24, verso 46. Mira lo que dice en el verso 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Noten esta declaración. Esta declaración tiene que ver con la historia. Así está escrito y así fue necesario. O sea, no solamente estaba escrito, como lo vimos en el primer punto, no solamente estaba escrito, sino que dice, y así fue necesario. O sea, ocurrió. Cristo verdaderamente padeció. Cristo verdaderamente resucitó de los muertos y Cristo verdaderamente fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día. Es decir, es un evento histórico. No me voy a tener mucho en ello, pero sí quisiera que, teniendo en cuenta este versículo, hiciéramos una conexión con el testimonio
y la enseñanza que da el apóstol Pablo sobre este tema. Vamos a mirarlo allí en sus Biblias, acompáñenme en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 15, del verso número 3, desde el verso número 2 en adelante. Bueno, hagámoslo desde el verso número 1. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 1. Acompáñenme leyendo, por favor. Dice el primer versículo, Primera de Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Me está acompañando con sus Biblias, ¿verdad? Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto es hermosísimo. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se repite la palabra apareció, apareció. Es decir, Jesús se mostró como un ser real que resucitó de entre los muertos, como una evidencia histórica, como algo que no simplemente es algo místico, como una ilusión. Yo sé que pues obviamente hay muchas cosas que se hablan del texto bíblico y pues hay muchas formas de analizar el texto bíblico desde diferentes ángulos. Sin embargo, cuando hacemos una revisión interna del texto, dando prioridad a lo que dice el texto en su contexto, descubrimos que aquí hay una realidad, y la realidad es que hay testimonio de personas que lo vieron, lo palparon, lo tocaron, estuvieron con él, lo acompañaron, no solamente en sus enseñanzas, allá en esa parte de la historia de ese Jesús que nos dio enseñanzas muy hermosas, sino que también después de su resurrección fueron testigos oculares, presenciales, sensoriales, ¿sí?, de la resurrección real de Jesús. Y este pasaje bíblico se convierte básicamente en una evidencia contundente de este segundo punto. Recuerden, estamos hablando de los componentes que conforman la misión del Evangelio. Y entonces el Señor Jesús quería tener claro que estos hermanos, que estos discípulos, que estos seguidores entendían que este componente era clarísimo para ellos. ¿Cuál es? El Evangelio es histórico en cuanto a su realización. ¿Listo? Así es que vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto o el tercer componente es bien interesante. El tercer componente es que el Evangelio es transformador en cuanto a su provisión. ¿Y dónde encontramos esto? Aquí mismo en Lucas. Volvamos a nuestra escritura. Lucas capítulo número 24, verso 47. Y este es el último punto, ¿ok? Entonces, Lucas capítulo 24, verso 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a repasar entonces los tres puntos porque este es el último, ¿no? Yo sé que hay más, pero para el día de hoy solamente vamos a mencionar estos tres componentes. Los componentes que conforman la misión del Evangelio. Número uno es el componente es bíblico por cuanto es fundamental. Es decir, el Evangelio es bíblico en cuanto a su fundamento. Número dos, el Evangelio es histórico en cuanto a su realización. Y número tres, el Evangelio es transformador en cuanto a su provisión. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacerle a este versículo, el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tenemos que hacer un par de preguntas. ¿Por qué es tan importante creer que el Mesías
debía ser entendido desde esa perspectiva, como el Salvador del mundo, el Redentor. ¿Por qué eso es tan importante? El texto no lo dice. ¿Por qué es tan importante? Te lo voy a decir. Para que el arrepentimiento fuese presentado como clave fundamental con el propósito de que las personas pudiesen entender y experimentar el perdón de los pecados a través de lo que significa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este texto nos está diciendo a nosotros que predicar el Evangelio en el nombre y llevar a las personas presentándoles la proclamación del arrepentimiento y el perdón a todas las naciones, no es algo que se hace como una lección que se da en una clase de ética o de moral, sino que es algo que se hace bajo la experiencia propia del que es un testigo, del proclamador. No es una misión, no es como voy a comentarles la historia de unos amigos colombianos, paisanos míos, que allá en Georgia me dijeron, oiga Daniel, yo quisiera saber de qué forma nosotros podemos montar una iglesia. Ellos son comerciantes en la industria de seguros y tienen como 32 oficinas en la industria de seguros diseminadas por todo el estado. Y ellos decían, no lo hacían en burla, ellos lo hacían como personas que estaban viendo mucho éxito en algunos predicadores que empiezan con un grupo de 5, 8, 10 y en uno de los centros comerciales donde ellos tenían varias de sus oficinas, empezaron a ver que un hermano de una iglesia, él empezó a predicar, alquiló un local pequeñito en ese lugar y de un momento a otro tenía 100, 200, 300 personas y después obviamente este grupo creció tanto que compraron un terreno cerca a un condado que se llama Gwinnett y allí se extendió la iglesia y allí llegan cantidad de personas y estaban sorprendidos porque este hombre era un cliente de ellos, un hombre de corte campesino y de ver cómo este hombre había obtenido tanto éxito y estaba teniendo pues obviamente muchos recursos y ellos decían pues a nosotros nos gustaría que usted nos ayude cómo montar una iglesia para que podamos incursionar en este negocio. Y obviamente, pues yo me acuerdo que yo les hablé de esta escritura y yo les dije, no, es que esto no se hace así, esto no son estrategias de ventas, no son estrategias de la administración para poder traer gente a un grupo determinado y que vengan y de forma mística reciban unas enseñanzas. No, esto es diferente. Esto tiene que ver con una realización que se da en el interior del corazón del individuo. Quien se pone a esta tarea tiene que estar en línea con lo que Jesús dice en su palabra y tener una experiencia personal con él. Y no solamente tener una experiencia de salvación con Jesús, sino que también esa salvación personal e individual tiene que llevarle a ese paso, tiene que llevarle, eso le empuja a no quedarse encerrado en su casa, eso le empuja a ser un testigo, a que predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Quiero decirles que ese es el punto esencial de nuestra misión. El punto esencial de nuestra misión es predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Oh, y esto obviamente a nosotros nos desafía de una manera impresionante, porque aquí es donde descubrimos que nuestro intento de ayudarle a las personas podemos nosotros recursivamente utilizar muchos sistemas, utilizar sistemas filosóficos, religiosos o hasta de las diferentes corrientes psicológicas con el fin de traer personas para que nos escuchen. Y en últimas, pues obviamente descubrimos que estos son cosas interesantes porque reúne, convoca, pero no es tan efectivo como cuando se proclama el Evangelio desde esta perspectiva, cuando se predica en el nombre de Jesús para arrepentimiento y para el perdón de pecados. Es decir, el centro de nuestra proclamación es anunciarle al hombre, a la mujer que no conoce a Jesús, que es necesario que se arrepienta, que es necesario que venga y se arrepienta de todos sus pecados y tenga un encuentro personal con Jesús. Yo quiero terminar con un testimonio de un amigo quien él estaba
estudiando en un centro teológico, tanto teología como también estaba estudiando psicología. Y él amaba enormemente las dos cosas, amaba al Señor Jesús, pero amaba sus dos carreras, la teología y la psicología. Y a él lo enviaron a determinado territorio, su denominación, para plantar una iglesia. Y él me cuenta que cuando estaba allí proclamando el evangelio, él dijo, quiero utilizar la estrategia de dar ciertas terapias con el fin de que las personas se lleguen a Jesús a través de las terapias de la psicología. Y esto me pareció muy noble de su parte porque pues obviamente él tenía mucha experiencia, había trabajado con instituciones de orden psicológico, se había formado en diferentes áreas y diferentes corrientes del comportamiento humano, que todas las escuelas son muy interesantes. Y él empezó a convocar la gente y daba terapia por un lado, terapia por otro lado. Y después que empezaba a proclamar el evangelio, él descubría que como que no encajaba, que como que él no lograba llegar allá a la necesidad de las personas. Y es así como él llegó a mí en una ocasión y me preguntó, bueno, Daniel, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que yo no estoy teniendo éxito en la proclamación del evangelio? Y empecé a escucharlo y es eso lo que les estoy diciendo. Él prácticamente estaba utilizando como plataforma claramente elementos, recursos humanos muy valiosos, pero no estaba presentando en esencia lo que es la misión que nos corresponde a nosotros como la iglesia. Y a nosotros como iglesia nos corresponde predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es como el punto que abre el entendimiento de las personas que viven trastornadas con sus diferentes problemas emocionales o sus problemas de conducta. Si las personas no logran entender la necesidad espiritual, primero hay una necesidad espiritual antes que una necesidad del comportamiento. Primero el individuo tiene que entender que para poder sanar sus formas, su manera de relacionarse con su prójimo, su manera de acercarse, su manera de poder evaluar su carácter, el individuo tiene que entender que es un ente espiritual y como ente espiritual hay un vacío que solamente tiene que ser analizado y trabajado desde la perspectiva de lo que Dios dice. Y Dios nos dice que el hombre que está fuera del propósito de Dios, que el hombre que está fuera de ese caminar con Dios vive bajo el poder del pecado, vive bajo el peso del pecado y que estando en esa condición de pecado, pues obviamente está en condición de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Luego dice la palabra del Señor, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el punto de partida, el punto que lleva a esa transformación progresiva en todas las áreas del individuo es cuando la persona reconoce su necesidad de arrepentimiento y de perdón. Y quiero decirles que ese fue el mensaje central de los discípulos. Ese fue el mensaje central de los discípulos. Los discípulos a donde iban llevaban este mensaje de arrepentimiento y de necesidad de que las personas escucharan esto. Obviamente, pues hay muchos pasajes bíblicos para mencionar sobre esto, desde Hechos, capítulo número 2 en adelante, uno ve que ellos hablan de la necesidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados, pero solamente quiero destacar uno de ellos para terminar. Disculpe que me haya extendido tanto, está en Hechos, capítulo número 13. En Hechos capítulo número 13 está el apóstol Pablo proclamando el evangelio. Y recuerden que Pablo era un hombre ilustre en muchas áreas del saber humano y sin embargo él aquí vio que la necesidad del ser humano tenía ese punto de partida y el punto de partida era hablarles de ese Cristo resucitado y la necesidad de que ellos vinieran al arrepentimiento. Quiero invitarles para que lo veamos. Hechos capítulo número 13 del verso número 29 en adelante. En el verso 29 está haciendo un recuento histórico de todo lo que Jesús hizo, de todo eso, de lo que nos narra Lucas, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, todo eso es bien interesante. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos.
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y empieza a hablar en qué consiste esa promesa. Y sigue hablando, sigue explicando de todo esto que he mencionado, los componentes que conforman la misión del evangelio. Está hablando del componente bíblico. Aquí está hablando del componente bíblico, del verso 29 en adelante. También está hablando del componente histórico, está hablándolo aquí en esta escritura del apóstol Pablo. Y finalmente está hablando de ese componente transformador. Mire lo que dice el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Este era el centro de la proclamación. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué es el centro de la proclamación? La necesidad de que el individuo, de que el ser humano reconozca que es pecador. Porque es que el ser humano evade su realidad. El hombre sin Dios busca excusas de toda forma, de todos los medios. Utiliza todos los mecanismos para negar que es pecador y se esconde en sus pecados, se justifica en sus pecados para poder continuar en medio de esa vida. Y eso obviamente lo vemos desde Adán, ¿no? Allí en Adán vemos que cuando peca, él utiliza un mecanismo de defensa y él utiliza el mecanismo de la negación y el mecanismo de señalar a la mujer que le dio por compañera, quien le engañó, y así sucesivamente. El ser humano busca diferentes formas para negar y para disfrazar y darle un nombre diferente. Así es que la palabra de Dios nos invita a nosotros para que enfrentemos al individuo allí en la raíz del problema. La raíz del problema es de orden espiritual. El ser humano necesita reconocer que es pecador y obviamente esto hay que hacerlo con mucha sabiduría y yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia hay muchos recursos para que se llegue al corazón del individuo de diferentes formas, llegando a la esencia de su necesidad espiritual. Y por lo tanto yo glorifico a Dios que hay todos estos esfuerzos mancomunados con el fin de que el individuo reconozca y venga al arrepentimiento de la fe de Jesús. Yo te invito, estimado amigo, que me está escuchando este mensaje, si usted es de aquellas personas que sabe a ciencia cierta en su interior que en su vida hay pecado, que usted está lejos del camino de Dios, que usted en vez de ser una bendición para su familia, es un problema para su familia en orden espiritual, que en vez de ser usted una persona que convoca, que reúne, que lleva una vida de ejemplo a sus seres queridos, a su esposa o a su esposo o a sus hijos, que usted en vez de ser una persona que está llevando a su familia a un nivel de luz, a un nivel de claridad, que usted está descubriendo que realmente no está viviendo en lo que Dios dice en su palabra, yo le invito para que hoy reconozca su necesidad espiritual, que reconozca sus pecados y venga a Jesús, se arrepienta de sus pecados y acuda al Señor Jesús reconociendo su necesidad espiritual. Busquemos del Señor, Él es nuestro camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único que puede suplir nuestra necesidad espiritual. Yo le invito para que no disfrace más los comportamientos engañosos que a veces tenemos buscando cómo excusarlos, sino que vengamos a esto. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de pecados. Tú tienes esperanza, tú no eres un caso perdido. Tú tienes respuesta de parte de Dios porque Él es ese Dios misericordioso que viendo a un hombre perdido como la parábola del hijo pródigo que no daban por ese individuo 5 centavos, hundido en la miseria, hundido en el pecado, allí se nos muestra unos brazos abiertos de esperanza, de perdón, de sanidad y de restauración. Tú tienes esperanza, tú no eres un caso perdido. Jesús te ama y tiene para ti una vida abundante. Te invito para que vengas a Jesús. Vamos a hacer una oración de entrega, una oración de reconocimiento de nuestra necesidad espiritual y vamos a pedirle al Señor que llene en nosotros esa llama que arde por Él,
que se avive nuestro espíritu a favor de este llamado que hace a nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta palabra que es expuesta, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Enséñanos, Señor, a reconocer nuestras limitaciones, a ser sinceros, a no escudarnos en nuestros pecados, a justificarnos y tratar de mostrar de que somos personas rectas y correctas, tratando de ocultar la realidad de nuestra vida. Señor, si hay miseria espiritual en nosotros, si hay pecado, Señor, ayúdanos a verlo y no a disfrazarlo, sino a llegar al punto de trabajarlo y de poder, Señor, venir ante tus pies, Señor, reconociendo nuestras limitaciones y echando toda nuestra necesidad delante de ti, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos y ayúdanos a salir adelante en este encuentro personal contigo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Bendiciones. Necesito más de ti.